Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Y como pueden ver en pantalla, vamos a hablar hoy de el corazón. Es uno de los temas más importantes, más preguntados en este parcial. Y no solo preguntado en parcial, sino que también es muy importante en cubículo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de él. Como esto es un tema, no es un tema difícil, no, pero es un tema largo, porque involucra conocer bastantes cosas sobre este órgano, un órgano bastante complejo. De tal manera que estaremos dividiendo esta clase en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de las generalidades de lo que es el corazón, la configuración externa y la configuración interna. Bien, como novedad de esta clase, voy a ponerles al principio las preguntas que han hecho en años anteriores. Por ejemplo, en años anteriores han preguntado dónde se ubica el corazón, en qué parte del mediastino, ¿cómo están conformadas las caras del corazón y sus relaciones? Eso es una pregunta clásica, clásica, clásica. Luego, contenidos de los surcos del corazón. El corazón en su superficie tiene depresiones, que son surcos, y bueno, suelen preguntar qué hay en esos surcos. Luego, otra pregunta que han hecho es, ¿quién forma el apes cardíaco y dónde se ubica a nivel de la pared torácica? ¿Qué elemento forma la base yo iba a decir el cráneo, la base del corazón? ¿Ok? ¿Cómo está formada esa base? Clasificación y ejemplos de los músculos papilares, muy importante eso. ¿Dónde está ubicada la fosa vagal, el nodo sinusal, que es el marcapaso de nuestro corazón, y el nodo aurículo ventricular? Clave, ¿dónde están estas tres cosas? Y todos están en el atrio derecho, así que pendiente con ese atrio. Luego, importante saber quién irriga las distintas zonas del corazón, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, qué segmento del miocardio, qué cara del corazón lo irriga. Eso es muy, muy importante. Luego, vamos a ver las coronarias, cómo están relacionadas ellas, dónde se ubican y con qué se relacionan. Em, Sobre el pericardio, conocer dos cosas que es el seno oblicuo y el seno transverso, que son muy, muy importantes. Inervación del pericardio. Y por último, el sistema cardionector, cómo está conformado, dónde se ubica, qué, cómo ejerce el parasimpático y el simpático sobre él. Entonces, aquí les presento esas 12 preguntas que en sí se abren para conocer muchas más, pero presten atención a esto que han preguntado años anteriores. Si pasamos propiamente a la clase, hagan capture, vamos a ver que cuando uno estudia el corazón, uno se va a enfrentar a varios temas. El primero de ellos es conocer las generalidades del corazón, dónde se ubica, cuánto pesa, cómo está conformado. Luego, conocer cómo se ve por fuera, que es lo que se conoce como configuración externa. Luego es a partir de cortes coronales, sagitales o transversales, cómo se ve por dentro el corazón, que eso es lo que compone a la configuración interna. Luego pasamos a la vascularización, este punto relacionado con una de las enfermedades más mortales del mundo, que es el infarto de miocardio, mucha prevalencia y mucha importancia, por lo tanto es un tema que los profesores preguntan mucho. Luego, la inervación del corazón, que compone una inervación intrínseca dada por el sistema cardionector y una inervación extrínseca moduladora de esa inervación intrínseca que viene dada por el sistema nervioso autónomo. Y por último, lo que es el pericardio, ¿ok? Hoy estaremos viendo los tres primeros temas, que es generalidades, configuración externa y configuración interna, y en una posterior clase vamos a hablar de vascularización, inervación y lo que es el pericardio. Bien, temas que son todo en el corazón es importante. Y el corazón, muchachos, es un tema tan complejo que hay varias formas de estudiarlo, depende de la literatura, entonces estén pendientes por una parte a la teórica y sobre eso lo que les diga, y esta clase que reúne libros y lo que han dicho en lo que es las teóricas y los profesores. Bien, entonces empezamos por el principio de esta clase, y el principio, como siempre se los vengo diciendo, es definir todo. ¿Cómo definimos el corazón? Bueno, el corazón, muchachos, es un órgano muscular hueco que tiene cuatro cavidades en su interior. Y él va, cuando se contrae, va a comprimir a esas cavidades y a partir de esa compresión de esas cavidades internas, propulsa la sangre a través de lo que es las venas y las arterias. De ahí que el corazón se define también funcionalmente como una bomba electromecánica cuya función principal es mantener en circulación a la sangre, ¿ok? Este corazón va a estar situado
según la división internacional del mediastino, en el mediastino medio, según la división francesa, que por ejemplo también enseña Arbelo, en el mediastino anterior inferior, pero vamos a quedarnos con esa división francesa. Entonces recuerden que el mediastino, según la división internacional americana, se divide en una parte superior y luego la parte inferior se divide en mediastino anterior, medio y posterior. En ese mediastino medio tengo el corazón rodeado con lo que es el pericardio. Muy bien, ese corazón va a tener relaciones anteriormente con lo que es el esternón, se va a ubicar sobre el centro del diafragma, de tal manera que si el diafragma se contrae, desciende, descendiendo el corazón, va a tener como relación a los lados hacia lo que es los pulmones y va, aunque esté por detrás del esternón en el mediastino, va a tener ligera proyección hacia la izquierda, va a estar acomodado ligeramente a la izquierda. De tal manera, eso va a hacer que el pulmón izquierdo tenga un volumen más reducido porque su espacio va a estar en cierta parte ocupado por lo que es el corazón. Hacia atrás de él vamos a tener a lo que es el mediastino posterior. Bien, si nosotros vemos el corazón desde una vista anterior, vamos a ver que él va a estar detrás del esternón, en ese mediastino medio, con ligera proyección hacia la izquierda, pero de cierta forma está en el medio. También, obviamente, tiene una cierta parte a la derecha, pero lo cierto es que su gran relación es estar por detrás del esternón, por arriba del diafragma y entre ambos pulmones. Muy bien, es una gran relación. Este corazón, muchacho, va a estar envuelto por una serosa, que forma una funda protectora que también le permite tener medio de sostén, que es el pericardio. El pericardio, al igual que la pleura y al igual que el peritoneo en el abdomen, forman las grandes serosas de nuestro cuerpo. ¿Y cómo está compuesto por una serosa? Bueno, va a tener una hoja que se pega al órgano, que se conoce como la hoja visceral, y va a tener una hoja que se relacionan con las paredes de la cavidad paredes y estructuras de la cavidad torácica. Este órgano se dice a manera pedagógica que tiene tamaño de un puño cerrado, aunque eso no es de todo cierto. Cuando el corazón pasa de un tamaño normal, que su peso es aproximadamente entre 250 y 300 gramos, eso es aproximado, un promedio, en ciertas enfermedades, este tamaño y este volumen puede aumentar. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en personas con insuficiencia cardíaca. El corazón no, su función es bombear sangre, si no lo puede hacer, entra en una fase de insuficiencia cardíaca y una de ellas es que el corazón crece porque empieza a acumular sangre en su interior. Bien, va a tener medios de sostén, dentro de los cuales se involucran los grandes vasos que emergen y que llegan a él, y también lo que es el pericardio. Este corazón, muchacho, como es un órgano hueco con cuatro cavidades en su interior, va a tener una pared que esa pared va a estar formada, si la vemos aquí, va a estar formada del interior al exterior por lo que es por tres capas. Una capa interna que es el endocardio, ¿ok? Eh, una capa que le sigue, que es el miocardio, ¿ok? Que es la capa de músculo, es el músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco actúa en conjunto, se considera como un sinsitio. Y por fuera de ese miocardio, esa capa principal del corazón, vamos a tener el epicardio, ¿ok? Que es la capa más externa. Y además de estas tres capas que componen al corazón, tenemos una funda protectora que es el pericardio, que lo veremos más adelante. Pero mira, aquí vemos el endocardio, la capa más gruesa es el miocardio y por fuera tenemos el pericardio, que tiene una hoja visceral que se pega al órgano y esa hoja visceral del pericardio forma el epicardio. Luego tiene una hoja parietal, ¿ok? Y por fuera de esa hoja parietal tenemos otra parte que se conoce como el pericardio fibroso, ¿ok? El pericardio se divide en el pericardio seroso, que tiene una hoja parietal y una hoja visceral, y un pericardio fibroso, que es la capa más externa, que forma una cierta especie de ligamentos para dar medios de sostén. Muy bien. Entre la hoja visceral y parietal del pericardio seroso tenemos lo que es la cavidad pericárdica que va a tener cierto líquido, pero cuando aumenta
su volumen de líquido, eso se empieza a llamar como derrame pericárdico. Muy bien, pericardio lo veremos más adelante, pero esto es parte de las genialidades. Si avanzamos, el corazón, muchachos, como vean aquí, esto es un corte del corazón, estamos viendo, lo agarramos y cortamos el corazón, lo estamos viendo internamente, verlo de internamente, estaríamos viendo lo que se conoce como la configuración interna del corazón. Y vamos a ver que si vemos desde aquí adentro, vamos a ver que el corazón es un músculo hueco que tiene en su interior cuatro cavidades. Bien, tiene dos cavidades que se ubican atrás y hacia arriba, que se conocen como los atrios o aurículas, que esos atrios aurículas se caracterizan por recibir sangre de las venas. Hay un atrio derecho que recibe sangre de lo que es las distintas partes de nuestro cuerpo a través de dos venas, que es la cava superior y cava inferior. Son sangre desoxigenada, ¿bien? Y tenemos el atrio izquierdo que recibe sangre de cuatro venas, que son las venas pulmonares, que vienen del pulmón con sangre bien oxigenada. Estos atrios, luego que reciben sangre de las venas, le van a bombear sangre a las otras cavidades que son los ventrículos, ¿ok? Que serían las otras dos cavidades, que se ubican adelante y hacia abajo. Estos ventrículos se caracterizan por ser uno derecho y uno izquierdo. Estos ventrículos reciben sangre de los atrios y bombean sangre a lo que es el sistema arterial. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo recibe sangre del atrio izquierdo, sangre rica en oxígeno, y la bombea a la aorta. Y a partir de la aorta se lleva sangre oxigenada a las distintas partes de nuestro cuerpo. Y por otro lado, tengo del otro lado al ventrículo derecho que bombea sangre a la vena pulmonar, que luego le lleva sangre a los pulmones para oxigenarse. De ahí que algunos autores diferencien como que dos corazones o dos regiones del corazón bien diferenciadas. El atrio derecho y el ventrículo derecho que trabajan en conjunto bombeando sangre oxigenada, mientras que el atrio derecho y el ventrículo derecho trabajan bombeando sangre poco oxigenada para oxigenarse. Muy bien. Eh, y entre estos cuatro cavidades y el sistema de los vasos sanguíneos forman la llamada circulación mayor y circulación menor. Bien, que lo estaremos viendo más adelante. Em, Estas cuatro cavidades van a estar separadas por paredes y esas paredes les vamos a llamar nosotros como tabiques. Hay un tabique que separa los dos ventrículos y se conoce como el tabique interventricular. Hay un tabique que separa los atrios y es conocido como el interatrial. Y hay un tabique que separa los atrios de los ventrículos, que es el tabique aurículo ventricular. Bien, eso lo estaremos viendo adelante, esos tabiques, sus características, porque hacen parte de lo que es la configuración interna del corazón. Ajá. ¿Cómo hacemos que la sangre circule en una dirección? Eh, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el Diosito resolvió añadir válvulas. Las válvulas, nosotros en nuestro cuerpo tenemos válvulas para asegurarnos que la sangre circule en una dirección. Tenemos válvulas en el corazón y tenemos válvulas en los miembros inferiores, en las venas del miembro inferior. En el corazón tenemos cuatro válvulas cuya función es mantener la circulación en una dirección. Cuando estas válvulas se dañan, ocurre reflujo o la sangre se devuelve en dirección contraria a la que debería de circular. ¿Ok? La sangre normalmente debería de llegar al corazón, a los atrios, a través de las venas, debería de pasar a los ventrículos y luego de los ventrículos debería de pasar a las arterias. Para mantener este comportamiento de la circulación, aseguramos con cuatro válvulas. ¿Ok? Existen válvulas de dos tipos. Tenemos las atrioventriculares que están entre el atrio y los ventrículos y se aseguran que la sangre pase del atrio a los ventrículos y no se devuelva hacia los atrios. Y tenemos válvulas entre los ventrículos y las arterias, asegurando que la sangre pase de los ventrículos hacia las arterias y no se devuelva hacia los ventrículos. Bien, esto lo veremos más adelante, pero esa sería la conformación del corazón. Si la recordamos, tiene en su pared, es un músculo hueco que en su pared tiene tres capas. Entonces, por fuera de esas capas tenemos una funda que es el pericardio, que tiene una parte serosa, que tiene dos hojas, visceral y parietal, y luego tengo el pericardio fibroso. Tengo además cuatro cavidades, los atrios o aurículas. Si yo digo atrio aurícula es lo mismo, muchachos, así que no se confunden. Y tenemos dos ventrículos.
Bien, para asegurarnos la circulación de esto, tenemos lo que es un sistema valvular, que lo veremos más adelante cuando vamos configuración interna. Visto ya las generalidades, vamos a pasar ahora, bueno, antes de terminar las generalidades, quiero mencionarle dos cosas. El corazón, muchachos, que se lo iba a mencionar, que no tengo una diapositiva para esto, pero el corazón, muchachos, específicamente hacia los ventrículos, ellos se caracterizan por tener dos fases. Una fase es donde bombean y eso se le llama sístole. Bien, la sístole, el corazón tiene dos fases. Específicamente, cuando hablamos del corazón, se refieren específicamente a los ventrículos. Tienen dos fases, una fase que se conoce como sístole y una fase que se conoce como diástole. La sístole es la fase del corazón donde se bombea sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Es una fase eyectiva. Bien, y, y es lo que nosotros sentimos cuando late. Cuando nos tocamos una arteria, cuando nos tocamos el corazón y sentimos un bombeo, esa es la fase de sístole. Además de eso, tiene una fase en los ventrículos y el corazón de llenado, y eso le llamamos diástole. Entonces, el corazón tiene dos fases, una fase donde bombea, que se llama sístole, y una fase donde se relaja y se llena, que se llama diástole. Bien, ajá, y para determinar las generalidades, muchachos, vamos a hablar que el corazón, junto con las arterias y venas, van a formar lo que es el sistema circulatorio. Y este sistema circulatorio eh, forma dos circuitos. Un circuito que se conoce como la circulación menor y un circuito que se conoce como la circulación mayor. La circulación menor es la circulación que se ejerce entre algunas cavidades del corazón y lo que es el pulmón. La circulación menor es conocido como la circulación también como pulmonar y su objetivo es llevar sangre a los pulmones para que se oxigene y luego retirarla y llevarla al corazón para distribuirlo por las distintas partes de nuestro cuerpo. Por su parte, tengo lo que es bueno, el descubridor de esta circulación menor fue, si no me equivoco, un español, Cervés, que fue quemado en la hoguera por descubrirla, ¿ok? Fue quemado en la hoguera por decir este enunciado de que existía la circulación menor. La circulación mayor o sistémica es la que forma unas cavidades del corazón y lo que es los distintos tejidos. Su función, y bueno, y los vasos que median entre ellos. Y su función es llevarle sangre a los rica en oxígeno a las distintas partes de nuestro cuerpo y retirar esa sangre de estos tejidos desoxigenada y con producto deshecho para posteriormente llevarla al corazón. Si la detallamos, ¿cómo está formada la circulación menor? Bueno, la circulación menor es parte en el ventrículo derecho. Luego el ventrículo derecho bombea sangre a lo que es la arteria pulmonar. Luego se divide en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Lo cierto es que estas arterias pulmonares llegan hacia lo que es el pulmón y del pulmón eh, la sangre se oxigena. Esa sangre es retirada del pulmón a través de lo que son las venas pulmonares, que son cuatro. Esas venas pulmonares se pintan de rojo porque llevan sangre rica en oxígeno y lo llevan hacia lo que es la eh, aurícula izquierda. Entonces, bien por esa parte. Entonces, ¿cómo está formada la circulación menor? Ventrículo derecho, arterias pulmonares, pulmón y venas pulmonares que llevan la sangre a la aurícula izquierda. Si empezamos por la circulación mayor, parte de lo que es el ventrículo izquierdo, que bombea sangre hacia lo que es la aorta, y la aorta se reparte por las distintas arterias de nuestro cuerpo que le llevan oxígeno, sangre bien oxigenada a las distintas partes de nuestro cuerpo. Esa sangre es retirada de nuestro cuerpo por las distintas venas de nuestro cuerpo, que convergen en dos venas, que son la cava menor y la cava mayor. ¿Ok? Lo cierto es, perdón, la cava inferior y la cava superior. Lo cierto es que estas cavas llevan la sangre hacia lo que es la aurícula o atrio derecho, que luego pasa al ventrículo derecho. ¿Bien? Y así sucesivamente. Y ahí, en ese atrio derecho termina la circulación mayor. Bien, y ahí se las presento, son dos circulaciones que ustedes tienen que manejar. Si ahora pasamos a hablar de lo que es el segundo punto de esta clase, que es la configuración externa del corazón. La configuración externa del corazón comprende de describir cómo se ve por fuera el corazón.
Y eso es lo que se llama configuración externa. Si nosotros vemos desde afuera el corazón, y sumamos lo que es la forma de todas sus cavidades, nos da que el corazón tiene forma de cono invertido o pirámide triangular invertida, que va a tener una base que se ubica hacia arriba y hacia atrás, formada por los atrios. Luego tiene un vértice que va a estar formado por el ventrículo izquierdo y tiene tres caras. Una cara anterior, también conocido como esternocostal por sus relaciones. Una cara inferior, también conocida como diafragmática. Una cara lateral izquierda, también conocida como pulmonar. Y algunos de autores, no todos, porque si no ya no sería una pirámide triangular, hablan de una cuarta cara, que una pirámide no tiene cuarta cara, a menos que sea una pirámide de base cuadrangular. Hablan de una cuarta cara, que es una cara lateral derecha, que está formada por el atrio derecho y se relaciona con la cara mediastínica del pulmón derecho. Bien, si graficamos esta pirámide, tenemos una base formada por los atrios, una cara inferior formada por los ventrículos, una cara anterior y una cara lateral izquierda. ¿Ok? Esas son las tres caras clásicas que se le describen al corazón. Ahorita tenemos que ver cómo están conformadas cada una de ellas. Y además de eso, voy a tener un eje que que es oblicuo, que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Si lo graficamos propiamente, todas estas caras, ahí vemos que tenemos la cara anterior en rojo, de moradito la cara lateral izquierda, de amarillo vemos lo que es la base, que ya la estaremos describiendo, y de azul tirnándose morado tenemos lo que es la cara inferior. Aquí de verdecito podemos ver que algunos autores hablan de una cara lateral derecha que está formada por el atrio derecho y se relaciona con la cara mediastínica del pulmón derecho. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a describir cada una de estas caras. Y empezamos por lo que es la base. ¿Ok? La base está ubicada hacia arriba y hacia atrás, y está formada por los atrios. ¿Ok? En cada cara tenemos que ver quién la forma y qué estructuras anatómicas podemos destacar en esa cara. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar que como tenemos los atrios, a los atrios le llegan venas, de tal manera que vamos a tener seis orificios de la desembocadura de estas estructuras venosas. Por ejemplo, vemos dos orificios, uno de la cava inferior y otro de la cava superior. Y además de eso, encontramos cuatro orificios productos de las venas pulmonares. Uno aquí de las derechas y otros de las izquierdas, que hay una superior y una inferior. Muy bien. Además de eso, encontramos surcos, ¿ok? Surcos. Los surcos, muchachos, son depresiones que observamos en la superficie del corazón que normalmente están formados por los tabiques, que son estructuras internas, ¿ok? Que terminan traccionando hacia ellos, hacia el interior, la superficie y generan esta depresión denominada como surco. En los surcos es importante conocer si hay o no alguna estructura que lo discurra, y si hay una estructura que lo discurre, conocer cuál es. Empezamos por lo que es el surco interatrial, que lo marcamos de verdecito. Ese surco interatrial está formado por lo que es una estructura interna, que es el tabique interatrial. No hay nada que destacar en ese surco. Luego, debajo de ese surco, encontramos otro, bueno, a los lados, encontramos otro que es el surco terminal, que está a los lados de lo que es la desembocadura de las cavas. Es un surco que está formado por una estructura interna que es conocida como la cresta terminal. No hay una estructura que lo discurra. Y luego, por último, sí vamos a hablar de un surco que lo podemos marcar aquí, que es el surco coronario, también conocido como surco atrioventricular, que recorre no solo esta base, sino que recorre toda la superficie del corazón. Se llama así surco coronario porque los discurren las coronarias. Va a tener una parte hacia la izquierda, ¿ok? Y va a tener una parte hacia la derecha. Ese surco coronario de la parte derecha e izquierda está ocupado por distintas estructuras. Por ejemplo, el surco coronario o atrioventricular en su parte derecha está recorrido por la arteria coronaria derecha y por una vena que viene aquí hacia atrás, que es la vena cardíaca menor. Bien.
Ese surco coronario de su lado izquierdo va a tener a lo que es la vena cardíaca menor que viene desde anterior hacia posterior hacia acá. Ella se dilata y forma aquí algo que se conoce como el seno coronario, que es una estructura venosa. Y además de eso, voy a tener en este surco atrioventricular izquierdo a una arteria que es la arteria circunfleja. ¿Ok? Importante conocer eso. Del lado izquierdo, arteria circunfleja, vena cardíaca mayor, que forma luego en una dilatación que es el seno coronario, y del lado derecho, arteria coronaria y lo que es la vena cardíaca menor. Bien, muy importante eso. Si quitamos la base, nos vamos al vértice. El vértice tiene mucha importancia clínica, mucha importancia clínica. El vértice o el ápice se ubica hacia adelante y hacia abajo, ¿ok? Orientado a la izquierda de lo que es la pared torácica, en lo que es a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media eh, eh, clavicular, ¿ok? Entonces ustedes si quieren saber hacia dónde está el ápice cardíaco, se trazan ubican el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, ahí normalmente está el ápice cardíaco. En cardiomegalias, en insuficiencia cardíaca, se tiende a desplazar porque el corazón tiende a crecer y eso es muy importante para el médico. Es muy importante también saberlo cómo está formado y va a estar formado por el ventrículo izquierdo, ¿ok? Eso es muy importante, muy importante. Seguimos y vamos ahora, ya hablamos de la base y del vértice, vamos a hablar ahorita de lo que es las caras. Tiene tres caras, algunos autores añaden una cuarta, una cara anterior, una cara inferior y una cara lateral izquierda. La cara anterior, también conocido como cerdo costal, ¿por qué? Porque está detrás de lo que es el esternón y los cartílagos costales. Bien, esta cara externo costal, ahí la marcamos de verde y aquí está marcada de rojo. Esa cara externo costal va a estar formada, tiene que saberse quién la forma y con qué se relaciona. Importante eso. Está formada principalmente por el ventrículo derecho, ¿ok? Por el ventrículo derecho y por parte del ventrículo izquierdo, que lo marcamos hacia acá, todo esto es ventrículo derecho. Hacia acá, ventrículo izquierdo, ligeramente ventrículo izquierdo. Y parte de la aurícula derecha, ¿ok? Parte de la aurícula derecha. Muy bien. Pero principalmente ventrículo derecho. Como saben, se relacionan anteriormente con el esternón y los cartílagos costales. Y va a tener ciertas cositas esta cara anterior. Vean, en su parte más superior del ventrículo derecho hay una dilatación que es conocido como el cono arterioso, ¿ok? Bueno, que es parte de la salida de este ventrículo hacia lo que es la parte arterial. Luego tengo hacia abajo y en relación con el ventrículo izquierdo un surco que es el surco, ahí lo marcamos el cono arterioso, el surco atrioventricular, perdón, interventricular anterior, que ese surco está formado por un tabique interno que lo tracciona hacia adentro, que es el tabique interventricular. Ese tabique, ese surco interventricular anterior, vamos a ver que ahí vamos a tener a lo que es a la arteria interventricular anterior, o también conocido como descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Bueno, aquí poquitico podemos ver la coronaria izquierda y luego da hacia abajo lo que es la descendente anterior o interventricular anterior y luego hacia atrás la circunfleja que recorre el surco atrioventricular del lado izquierdo. Bien, y también va a estar recorriéndose por ahí lo que es la vena cardíaca mayor. Bien, la vena cardíaca mayor. Muy bien, tiene que saberse cuál es el contenido de estos surcos. Muy importante eso. Ahí lo marcamos el surco. Muy bien. Marcamos aquí, veamos aquí. Una pregunta, un parcial nos preguntaron. Si la coronaria izquierda es bien cortica, a diferencia de la coronaria izquierda que es bastante amplia. La coronaria izquierda no se ve porque está oculta por este paso que ven aquí, que está cortado, que es la arteria pulmonar. Entonces, por detrás de la arteria pulmonar tengo mi coronaria izquierda, que da origen a la circunfleja, que se llama así porque rodea hacia atrás, en el surco auriculoventricular, mientras que da otra rama, la corona izquierda, que desciende hacia anterior, que es la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Y va por el surco atrioventricular, perdón, interventricular, junto con la arteria cardíaca mayor. Muy bien, muy bien.
Seguimos y pasamos ahora a la cara lateral izquierda, también conocido como cara pulmonar. Aquí la podemos ver de moradito, aquí la podemos ver de azulita. Esta cara está formada por el ventrículo izquierdo y se relaciona con la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Muy bien. Aquí quiero hacer una acotación que algunos autores también hablan de una cara lateral derecha formada por el atrio derecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos ahora a muchachos a hablar de lo que es de la cara inferior, o también conocida como cara diafragmática. ¿Por qué? Porque él va a estar reposando sobre lo que es el diafragma. Esa cara va a estar formada por por lo que es la superficie posterior del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahí vamos a destacar simplemente un surco, que es el surco interventricular posterior, que viene dado por la inserción posterior del tabique interventricular. Y ahí vamos a ver que va descendiendo una arteria, que es la arteria cardíaca media, perdón, la arteria cardíaca no, es vamos a encontrar una vena que es la vena cardíaca media, ¿ok? Y una arteria que es la arteria descendente posterior, cuyo origen se denomina, si se origina de la circunfleja o si se origina de la coronaria derecha, se denomina la dominancia cardíaca. Normalmente se origina en un 80% de las veces de la coronaria derecha. ¿Ok? Es un término que veremos en irrigación, tranquilo, pero ahí vamos a tener lo que es la arteria descendente posterior o interventricular posterior junto con una vena que es la vena cardíaca media. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí podemos ver parte de lo que estamos diciendo. Aquí podemos ver la base, el vértice formado por el ventrículo izquierdo, la cara anterior formada fundamentalmente por lo que es el ventrículo derecho, parte por el izquierdo y parte por la aurícula derecha. Vemos una dilatación en su origen, que es conocido como cono arterioso. Eh, el, el surco interventricular, el surco coronario, lo podemos ver aquí atrás, ¿ok? En la base con esta dilatación que es el seno coronario, ahí lo podemos ver, los orificios de llegada de las cavas, los orificios de llegada de las venas, y bueno, parte de todo esto que estamos hablando. Podemos ver una vista lateral de lo que es el corazón, recubierto por esta funda protectora. El corazón va a tener hacia atrás a lo que es el mediastino posterior, hacia arriba el origen de los vasos y hacia abajo va a estar pegado al diafragma. Vean que del lado derecho se va a relacionar con el atrio, con el pulmón, con la cara mediastínica a través del atrio derecho y del lado izquierdo con el ventrículo izquierdo con el pulmón derecho, con el pulmón izquierdo. ¿Ok? Y si vemos un corte transversal, lo podemos ver lo mismo. Vemos cómo el pulmón derecho se relaciona con el atrio derecho y con el ventrículo izquierdo se relaciona con el pulmón izquierdo. Bien, muy bien. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a hablar de la configuración interna del corazón. Cuando hablamos de configuración interna es hacer este tipo de cortes y ver cómo se ve desde dentro del corazón. ¿Y qué estudiamos cuando estudiamos configuración interna? Lo primero, estudiamos los tabiques, lo segundo, el aparato valvular y tercero, cómo se ven por dentro las cuatro cámaras o cavidades del corazón, porque tienen particularidades. Y el punto más importante de la configuración interna del corazón, anótalo ahí de una vez, es conocer la configuración interna del atrio derecho. Configuración interna del atrio derecho es lo que me interesa. ¿Ok? Sobre los tabiques, no hay mucho que saber sobre los tabiques. Los tabiques son tres para separar las cuatro cavidades. Tenemos lo que es, mira, esquemáticamente, este sería el corazón. Tiene un tabique que separa las cavidades atriales con las cavidades ventriculares. Entre las cavidades atriales tenemos un tabique que las separa a ellas y entre las cavidades ventriculares tenemos un tabique que las separa. El tabique que separa los atrios tiene una característica que es un tabique que va a terminar de sellarse al momento de que respiramos. Cuando nosotros nacemos y respiramos, se sella ese tabique que es entre los atrios. Un remanente embriológico de esa comunicación que ocurría durante el desarrollo embrionario entre los atrios, se conoce como la fosa oval. Entonces, cuando estamos en la barriguita de nuestra madre, los atrios se comunican. Cuando salimos y respiramos, esa CRC, esa comunicación se sella y el remanente embriológico de esa comunicación lo podemos ver aquí, conocido como la fosa oval. Muy bien. Aquí también la podemos ver, esa fosa oval. Esta es una vista desde el atrio derecho, ahí la podemos ver.
Luego tenemos otro tabique, que es el tabique atrioventricular, que separa los atrios de los ventrículos. Muy bien. Ese tabique atrioventricular tiene la característica de que permite la inserción de una cúspide o válvula de lo que es la válvula tricuspidia, que separa el atrio del ventrículo, el atrio derecho del ventrículo derecho. ¿Ok? Se inserta una cúspide o valva ahí. Y por último tengo el tabique interventricular, que es el más complejo. ¿Por qué? Porque tiene una morfología de pirámide triangular con una base que se fija hacia arriba, un vértice hacia abajo, y va a tener eh, dos caras. Bueno, va a tener un borde anterior que se fija en la pared anterior del corazón, formando el surco interventricular anterior. Tiene un borde posterior que se fija a la pared inferior del corazón, que forma el surco interventricular posterior. Por ambos surcos discurren elementos. Y va a tener dos caras, una cara izquierda y una cara derecha. ¿Ok? Una cara izquierda y una cara derecha. Sobre esa cara, vamos a ver que la podemos ver aquí. Este es el surco, este es el tabique. Vean que su cara izquierda se relaciona con el ventrículo izquierdo y no hay ningún elemento que se inserten ahí, mientras que en la cara derecha sí va a haber músculos papilares que ya lo veremos más adelante que se insertan ahí. ¿Ok? Esa relación es importante conocerla. Tiene dos porciones, una porción superior que es chiquitica, que es membranosa, ¿ok? Que la podemos ver aquí. Y luego va a tener una porción gruesa, muscular, que la podemos ver hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y aquí lo podemos ver a esos tabiques que estamos hablando ahorita. Vamos a hablar ahora, muchachos, de lo que es el aparato valvular. Presten mucha atención que aquí salen preguntas. Y porque yo les dije que las válvulas es importante. Las válvulas, muchachos, ya yo les mencioné que se ubicaban entre las cavidades y entre los ventrículos y las arterias. Bien, las válvulas son cuatro y todas esas válvulas van a ubicarse en las bases de los ventrículos. ¿Ok? De tal manera que si yo quiero ver las válvulas, tengo que quitar a los atrios. Bien, existen dos tipos de válvulas, las atrioventriculares, que separan los atrios de los ventrículos. Hay una izquierda conocida como mitral o bicuspidia. El apodo de mitral es porque tiene la forma de una mitra, ¿ok? Que es lo que se pone los religiosos, ¿bien? Los católicos, los papas católicos, no sé cómo. Y lo otro, tengo la válvula auriculoventricular derecha, que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, que como tiene tres cúspides o válvulas o valvas, se conoce como tricuspidia, ¿ok? Tricuspidia, es muy importante. Del lado izquierdo dos valvas o cúspides y del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo dos, del lado derecho tres, ¿bien? Luego tengo lo que es las válvulas arteriales, que son conocidas también como simoidea o similunares por su forma, y hay una entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, por eso se conoce como válvula pulmonar, y una entre el ventrículo izquierdo y la aorta, conocido como la válvula aórtica. Muy bien, muy bien. A lo largo del mundo hay muchas enfermedades, hay muchas personas que se le dañan estas válvulas, bien, estas válvulas. Generan enfermedades valvulares que ustedes verán en las clínicas. Para yo poder ver estas válvulas, tenemos que quitar a los atrios y veo la base de los ventrículos. ¿Ok? Hacia atrás veo dos grandes que son las válvulas atrios ventriculares y hacia la adelante veo lo que es la válvula pulmonar, que es la más anterior, y luego veo la válvula aórtica. Hacia acá puedo ver lo que es la válvula tricuspidia, aquí la marcamos, la tricuspidia, y veo hasta acá la válvula mitral, ¿ok? Mitral. ¿Por qué sé que esta es la tricuspidia de la derecha? Bueno, porque acá está la coronaria derecha, y luego hacia acá está la coronaria izquierda, que tiene un trayecto más corto, por eso me orienté. Bien, estas válvulas, muchachos, se van a abrir y cerrar, permitiendo que el flujo de sangre se mantenga en una dirección. Por ejemplo, en diástole pasa sangre de los atrios hacia los ventrículos, por lo tanto las válvulas atrioventriculares se abren, ¿ok? Eso es en la fase de diástole. Entonces en diástole pasa sangre de los atrios a los ventrículos y estas válvulas atrioventriculares se abren.
Cuando el corazón va a bombear sangre hacia las arterias, las válvulas ventriculares se cierran para evitar que la sangre pase de los ventrículos a los atrios y se abren lo que es las válvulas arteriales, la pulmonar y la aórtica, permitiendo que la sangre pase desde los ventrículos hacia las arterias. Y eso ocurre en sístole, ¿ok? Sístole. Muy bien. Cuando llega a diástole se cierran estas válvulas arteriales y se abren las aurículas ventriculares, permitiendo el flujo de esta manera en una sola dirección. Bien, las válvulas, muchachos, las ventriculares van a tener una configuración y las arteriales van a tener otra configuración. Es muy importante conocerla porque en el mundo hay muchas enfermedades, hay muchas personas que sufren de las enfermedades valvulares del corazón. Bien, las ventriculares, en específico ellas, van a tener una configuración que es la siguiente. ¿Ven? Van a tener un anillo fibroso. En ese anillo fibroso se van a insertar valvas o cúspides y además de eso vamos a tener un tercer elemento que son las cuerdas tendinosas que se van a estar fijando en músculos papilares que están en los ventrículos. Entonces toda válvula auriculoventricular va a tener un anillo fibroso que genera un marco de inserción, unas cúspides que se abren y se cierran, unas cuerdas tendinosas y unos músculos papilares que ayudan a su fijación. Bien, entonces si empezamos a describir cada uno de estos elementos, empezamos por lo que es el anillo fibroso, que lo podemos ver, que genera un marco de tejido conjuntivo denso donde se va a estar insertando las cúspides o las válvulas, mejor dicho, que se abran y se cierran. Esa, esas cúspides o valvas van a tener forma triangular, ¿ok? Y van a tener del lado derecho, la válvula auriculoventricular, hay dos valvas, una anterior y una posterior, ¿bien? Mientras que del lado, por lo tanto, se le da aspecto de una mitra, y del lado derecho vamos a tener tres valvas o cupi, una anterior, una posterior y una septal. ¿Bien? Muy bien. Cada valva o cúspide va a tener dos caras. Una cara que mira hacia los atrios, ¿ok? Que es la que estamos viendo nosotros, y otra que mira hacia el inferior, que mira hacia los ventrículos, ¿bien? Además de eso, van a tener un borde fijo que se fija a el anillo fibroso y un borde libre donde se insertan las cuerdas tendinosas que están hacia los ventrículos. ¿Ve? Entonces vean aquí el borde libre, el borde fijo ya lo podemos ver aquí, que se inserta en el marco. Por ejemplo, este es el borde fijo de esta, este es el borde fijo de esta, ¿ok? El borde libre lo podemos ver hacia acá abajo que donde se insertan estas cuerdas tendinosas de estos músculos que están en los ventrículos, que son los músculos papilares. Bien, muy bien. Y el siguiente punto son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Los músculos papilares, pregunta parcial, se clasifican en tres tipos, ¿ok? Tres tipos, de acuerdo a su morfología. Tenemos músculos papilares de primer orden, ¿ok? Que lo podemos ver aquí en este dibujo que yo realizo. Son aquellos que tienen un extremo fijo a la pared y otro extremo libre, donde sale una cuerda tendinosa que se inserta en el borde libre de las cúspides, ¿ok? Estos músculos papilares de primer orden solo los observamos en los ventrículos. ¿Bien? Muy bien. Luego tenemos músculos papilares de segundo orden, y es decir, segundo hombre. Por ejemplo, aquí podemos ver los músculos papilares de primer orden, por ejemplo, este ventrículo izquierdo, ya lo podemos ver, sale una cuerda tendinosa. Muy bien. Los músculos papilares de segundo orden son aquellos que, lo pueden ver aquí, tienen un extremo fijo a una pared y otro extremo fijo a otra pared, teniendo su cuerpo libre, ¿ok? Tienen un extremo fijo a una pared, otro extremo fijo a otra pared y su cuerpo está libre. Por ejemplo, hay un músculo papilar de segundo orden muy famoso que se ubica en el atrio derecho, que es conocido como el septum marginal, ¿ok? El septum marginal. Y sería este músculo papilar que ustedes pueden ver aquí, este que ven aquí, este que ven aquí. Es muy importante ese septo marginal porque por ahí va la rama derecha de las lejía.
o aurículo ventricular, que lo conoceremos más adelante en la inervación intrínseca del corazón. Y por último, tenemos los músculos papilares del tercer orden que están adheridos en toda su superficie a la pared. Por ejemplo, podemos ver estas rugosidades que vemos aquí en los ventrículos, esas rugosidades que ven allá en profundidad, esos son los músculos papilares del tercer orden. Bien. Los de primer y segundo orden están en los ventrículos, los de tercer orden están tanto en los ventrículos como en las aurículas. Bien. Y forman las rugosidades o la parte rugosa de las cavidades internas de cada una de las cavidades de nuestro corazón. Seguimos y pasamos ahora a la configuración de las válvulas simoideas o semilunares o arteriales del corazón, de la pulmonar, que la podemos ver aquí adelante, y de la aórtica que vemos aquí atrás. Al igual que las auriculoventriculares, poseen un anillo fibroso, pero a diferencia de las auriculoventriculares, estas válvulas arteriales carecen de músculos papilares y de cuerdas tendinosas que los siguen, ¿ok? No tienen esa cuestión. Eh, Ambas válvulas, muchachos, la aórtica como la pulmonar, tienen tres cúspides, ¿ok? Y le da ese aspecto de semilunar o simoidea, eh, que si las cortamos en un corte y las abrimos, estaremos viendo de esta forma. Tiene tres cúspides. La configuración de esas cúspides es lo que varía. Por ejemplo, la pulmonar tiene una cúspide anterior y dos posteriores. Eso lo preguntaron una vez. Mientras que la aórtica es lo contrario. Tiene dos anteriores y una posterior. Bien, muy bien. Estas válvulas, muchachos, si uno las corta y la mira, vas a ver que uno tiene dos caras. Una cara superior que no es lisa, sino que es hundida. Es decir, es cóncava, si tú la miras desde arriba. Y eso se le conoce como seno de Valsalva o, si hablamos de la válvula aórtica, seno aórtico, y si hablamos de la pulmonar, como seno pulmonar. Bien, de los senos Valsalva, de las cúspides o de las valvas anteriores, se originan las coronarias. ¿Ok? Muy bien, esa dilatación en la cara superior que tiene las coronarias. Tiene una cara inferior, que si la cara superior era cóncava, va a ser convexa. Bien, ahí la podemos marcar. Y va a tener dos bordes, un borde fijo, que se fija ese anillo fibroso, y un borde libre, que es de menor, que va a tener un nodulito, aquí lo podemos marcar, un nodulito, ahí lo tenemos. Bien, ahí lo marcamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las válvulas pulmonares y la perdón, las válvulas arteriales y la auriculoventricular? Bueno, muchachos, que carece de músculo papilar y cuerdas tendinosas. Entre la pulmonar y arterial, entre la pulmonar y la aórtica, varía la configuración de las cúspides y en las aórticas se originan las arterias coronarias, lo que es los senos de Valsalva o la cara superior. Bien, muy bien. Ahora pasamos a lo que es la configuración interna de las cavidades y empezamos por los atrios y de los atrios solo me interesa el atrio derecho. Bien, los atrios son dos cavidades que reciben sangre y bombean sangre a los ventrículos. Durante el desarrollo embrionario se comunican. Cuando respiramos, se cierra esa comunicación, ¿ok? Eh, Como dejando un rastro embrionario, que es la fosa oval, y para su estudio, históricamente se le da la forma de un cubo y todo cubo tiene seis caras, ¿ok? Estos atrios, además de eso, forman lo que es la base del corazón, ubicándose hacia arriba y hacia atrás, más atrás que arriba. Bien, empezamos por lo que es el elemento, uno de los elementos clave de este parcial. Vas a parar, sé que te estás quedando dormido, sé que esta clase es larga, ya vamos por casi 50 minutos. Quiero que prestes atención, como que respires, pongas pausa y vamos a ver esta configuración interna del atrio derecho. Bien, que es cortarlo y ver. El atrio derecho tiene seis caras y empezamos por esas caras. Esta imagen que estamos viendo aquí, muchachos, es una vista interna separando lo que es la pared lateral derecha del corazón. Bien, sepas la pared lateral derecha y estamos viendo desde adentro lo que es el corazón. La pared lateral derecha, esa que la abrimos, representa, bueno, eso no se lo mencioné, cuando hablamos la parte interna del corazón,
siempre va a haber una parte rugosa y una parte lisa. Bien, por ejemplo, en esta pared lateral derecha tenemos la parte rugosa del atrio derecho, que está formado por músculos pectíneos, que son músculos papilares de tercer orden. Bien, seguimos y pasamos a la pared posterior, que ahí está más o menos representada. Esto hay que ponerle bastante imaginación. Ahí también está marcada. Ahí tenemos la cresta terminal. Según algunos autores, en esa cresta terminal, ahí encontramos al nodo sinusal. Esto es muy importante porque el nodo sinusal representa al marcapaso de nuestro corazón. Es el que determina cuántos latidos tiene nuestro corazón. En algunas personas, este marcapaso natural se daña y le ponen uno artificial. Es muy importante dónde se ubica. Algunos autores dicen que se ubica ahí en la cara posterior, en la cresta terminal. Históricamente no lo han preguntado ahí en los parciales, yo le voy a decir dónde lo preguntan también, así que pendiente con él. Pasamos ahora a la cara anterior, que no es una cara anterior como tal, porque va a tener un orificio, que es el orificio tricuspidio, donde se aloja la válvula tricuspidia comunicándose con el ventrículo derecho. Pasamos ahora a esto que vemos que representa a la parte lisa del corazón, que es la pared medial o pared izquierda, que la marcamos, que ahí va a ser una parte lisa y vamos a tener al tabique interatrial. Y en ese tabique interatrial destacamos esto que ven aquí, que es la fosa oval, ¿bien? La fosa oval. Que bueno, es un remanente embriológico de esa comunicación entre ambos átomos, ¿ok? Va a tener un engrosamiento o reborde que no es más que el limbo de la fosa oval y es conocido como el anillo de Busens, ¿ok? El anillo de Busens va a tener un reborde conocido así. Tiene una pared inferior que preste mucha atención también, que esa pared inferior del atrio derecho tiene el orificio de la cava inferior, donde tenemos una válvula, que no es una válvula como tal, porque no determina que la sangre se devuelva en dirección contraria, sino que es un repliegue conocido como la válvula de Eustaquio, ¿ok? Válvula de Eustaquio. Seguimos y pasamos ahí la marcamos, y seguimos y vamos a encontrar también lo que es el orificio de desembocadura del seno coronario, que representa un sistema venoso del corazón. Ahí tenemos una válvula que es conocida como la válvula de Tevez, que también podemos encontrar ahí. Y por último, en esta cara inferior del corazón encontramos a lo que es al nodo aurículo ventricular. El nodo aurículo ventricular. Ustedes tienen que saber dónde se ubica el nodo sinusal o sinoarterial o marcapaso de nuestro corazón y el nodo aurículo ventricular. Ambos se ubican en lo que es el atrio derecho. Bien, el nodo aurículo ventricular se ubica en la pared inferior y cuyos elementos que además de él se ubican en la pared inferior forman un triángulo que es conocido como el triángulo de Koch o triángulo aurículo-ventricular. Y en ese triángulo se ubica el nodo aurículo-ventricular. ¿Cuáles son los límites de ese triángulo de Koch? Bueno, lo veremos más adelante, pero básicamente van a ser lo que es la cúspide septal, el tendón de la valva de la cava inferior o eh, válvula de Eustaquio. Y por último, encontramos a lo que es el orificio de desembocadura del seno coronario, que lo podemos cargar. Entre esas tres cosas tengo el triángulo de Koch. Ya lo vamos a repasar ahorita, ¿ok? Para que ustedes lo vean en una siguiente diapositiva. Eh, Pared superior, muy importante. En la pared superior destacamos lo que es el orificio de la cava superior y algunos autores, y la cátedra lo ha preguntado así, ustedes tienen que preguntar cuál les gusta a los profesores, cuál les gusta a Fernando Chela, Arbelo. En esa pared superior, en la desembocadura de la cava superior, muy cercano a esa desembocadura de la cava superior, así lo preguntaron, pregunta parcial, está el nodo sinoatrial o sinusal. Bien, algunos autores dicen que está en la cresta terminal, en la cara posterior, hacia arriba de esa cara posterior. Algunos dicen que está muy cercano en la pared superior, al orificio de la vena cava superior. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último tenemos el orificio de las orejuelas
Las orejuelas, muchachos, son estructuras que no se les he mencionado, que cubren la emergencia o salida de los vasos del corazón. Es decir, hay una orejuela izquierda que protege la salida de la aorta y una orejuela derecha que protege la emergencia de la vena, de la arteria pulmonar. ¿Ok? Muy bien, muy bien, ahí lo marcamos. Muy bien. ¿Cómo yo me aprendí esto? Yo dibujé un cubo y empecé a ponerle las estructuras que tenía en cada cara. Por ejemplo, en la pared superior, ¿qué encontramos? Dos orificios y el nodo sinusal, cercano a esos orificios. En la pared posterior encontramos la cresta terminal. En la pared inferior, dos orificios más el nodo auriculoventricular. En la pared anterior encontramos el orificio de lo que es la válvula tricuspidia. En la pared lateral encontramos a lo que es la parte lateral derecha, los músculos papilares. Y en la pared medial encontramos a la fosa oval. Entonces, ustedes hagan este cubo varias veces y lo van a repasar y van a tener en cuenta todo lo que está ahí, todo lo que está en todo esto. Muy bien. Entonces, vean imágenes de aquí, aquí lo podemos ver, y podemos ver la cara anterior, donde podemos ver el orificio. Aquí podemos ver la cara lateral izquierda o cara medial. Vemos aquí la pared inferior con los dos orificios y las dos válvulas de cada orificio. Ahí encontramos el nodo auriculoventricular y ahí lo podemos ver. Muy bien, la cresta terminal, pared derecha, rugosa. Muy bien, muy, muy bien. El lateral izquierdo, que aquí puse derecho, pero bueno, es el lateral derecho, yo pensé que iba a salir otra cosa. Ahí tenemos el trígono auriculoventricular o triángulo de Koch, donde tengo a la válvula central o válvula, perdón, donde tengo el nodo auriculoventricular. Ahí tienen sus límites, ya se los he mencionado, pero ahí lo tienen por si acaso. Muy bien. El lateral izquierdo no tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia, mucha importancia no tiene. Va a tener una pared lateral, ¿ok? Lateral externa donde tengo el orificio de lo que es la orejuela izquierda, tiene una pared superior e inferior con nada importante, ahí lo marcamos, ahí lo paramos, la pared es, marcamos una pared posterior donde que es lisa, ahí la marcamos, donde emerge lo que es bueno, llegan lo que es las venas pulmonares y tiene una cara anterior donde está el orificio de la válvula auriculoventricular o bicuspidia o mitral. Bien, no hay mucha importancia sobre eso. En su cara medial o lateral derecha encontramos al tabique interarterial donde encontramos a la fosa ovalis o fosa oval. Bien, muy bien. No hay mucha importancia sobre él. Seguimos y pasamos a lo que es la configuración interna de los ventrículos, que nuevamente los ventrículos se caracterizan por recibir sangre de los atrios y bombear sangre a las arterias, eso ya lo hemos dicho bastantes veces. Tienen formas diferentes, pero ambos presentan una base común donde tengo todas las válvulas. Tienen un vértice que lo forma el ventrículo izquierdo y ambos van a tener, muchachos, en su configuración diferentes proporciones. Vean, esto es un corte transversal o axial del corazón. Van a ver que el ventrículo izquierdo, yo sé que este es izquierdo, porque tiene una pared más gruesa, mientras que el ventrículo derecho tiene una pared mucho más delgada. Eso se debe a que tienen que luchar con presiones diferentes para bombear sangre. Hay mayor presión en la aorta, por lo tanto el ventrículo izquierdo que bombea sangre para allá tiene que hacer mayor fuerza para meter sangre ahí. Es como si hay muchas personas en el metro y tú quieres meterte en el metro. Entonces tienes que tener más fuerza para meterte en el metro. Entonces el ventrículo izquierdo, como tiene que bombear sangre a la aorta, donde hay una gran presión de sangre, tiene que tener un músculo bastante potente para bombear sangre. El ventrículo derecho no lidia contra esas presiones en la arteria pulmonar, por lo tanto tiene una pared más delgada. ¿Ok? Y es una diferencia también que el ventrículo izquierdo va a tener una cavidad interna mucho más pequeña que el ventrículo derecho. Por eso se dice que la analogía, que lo entenderá más adelante, el ventrículo izquierdo maneja presiones porque bombea más a presión, mientras que el ventrículo derecho, como tiene una cavidad amplia, maneja volumen porque puede meter más sangre en su cavidad. Aquí vemos lo mismo, ustedes diferencian a las cavidades fundamentalmente por el grosor de sus paredes. Bien, esto es el atrio derecho, lo sé porque yo lo sé todo, principalmente puedo ver la configuración interna y veo la pared. Y este es el atrio izquierdo porque puedo ver el grosor de su pared y cómo están dispuestos los músculos papilares, ¿ok? Internamente.
Y empezamos por el atrio derecho. El atrio derecho tiene una pared poco gruesa, lo podemos ver. Bombea sangre desoxigenada hacia lo que es las arterias pulmonares para oxigenarse, hace parte de la circulación menor o pulmonar. Y como tiene una pared más o menos gruesa, va a tener una cavidad mucho más amplia en su interior. Tiene forma internamente como prisma triangular con tres caras, una cara medial que está en relación con el tabique interventricular, una cara anterior que forma la pared anterior del corazón y una pared inferior que forma la cara diafragmática del corazón. Si hablamos de la configuración interna del ventrículo, vamos a ver que como todo cavidad interna del corazón va a tener una parte lisa y una parte rugosa. Bien, entonces, la parte lisa del corazón la forma lo que se denomina como el infundíbulo pulmonar, que el infundíbulo pulmonar es como la parte de salida del ventrículo donde se va a enviar sangre hacia lo que es la arteria pulmonar. Bien, ese infundíbulo lo han preguntado y va a estar delimitado por lo que es la cresta supraventricular que la marcamos ahí hacia arriba. Bien. Ok, vemos cómo está esta cresta supraventricular, que es una salienza interna que tiene ahí, delimita por arriba lo que es el infundíbulo pulmonar. Bien, el infundíbulo es una parte lisa. Muy bien. Luego encontramos una parte rugosa que lo vemos en las paredes de las cavidades de este ventrículo, donde tenemos músculos papilares de tercer orden, y además de esos músculos papilares de tercer orden, encontramos músculos papilares de primer orden ubicados en las distintas partes. Estos músculos papilares de primer orden encontramos lo que es tres grupos, donde salen cuerdas tendinosas hacia las válvulas tricúspidas. Encontramos, por ejemplo, perdón, ahí marcamos la pared rugosa, ¿bien? Que se ubica en la pared anterior y medial e inferior. Los músculos papilares de primer orden encontramos primero un grupo anterior, vamos a ver si se marca, un grupo anterior que se origina de un músculo papilar de segundo orden que es el septum marginal. O sea, aquí marcamos un músculo papilar de segundo orden y a partir de ese músculo papilar de segundo orden se origina un músculo papilar de primer orden. Bien, luego marcamos un grupo posterior, que ahí lo marcamos, y luego marcamos un grupo septal que ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, si hacemos resumen, bueno, y marcamos ahí internamente las cúspides pulmonar, que es dos anteriores y una posterior. Entonces, si aquí marcamos, ¿cómo está formado? Porque como que los medios aburridos en esta parte. ¿Cómo está formada la configuración interna del ventrículo? Tiene una parte lisa que lo forma que está hacia su salida, que es el infundíbulo. Ese infundíbulo está limitado por lo que es la cresta supraventricular y va a tener una pared rugosa que se ubica en las distintas paredes. La pared medial, que forma parte del tabique interventricular, en su pared anterior y su pared inferior. Además de eso, en la configuración interna encontramos músculos papilares de primer y segundo orden. Encontramos un músculo papilar de segundo orden, que es el septum marginal, y además de eso encontramos tres grupos de músculos papilares de primer orden, que es un grupo anterior, que surge de ese septum marginal, un grupo posterior y un grupo septal. ¿Ok? Muy bien. Ahí la marcamos a las cúspides, una tal y tal. Muy bien. Seguimos y vamos a la configuración interna del ventrículo izquierdo. ¿Qué caracteriza el ventrículo izquierdo? Una pared gruesa. Este ventrículo izquierdo, ¿por qué tiene una pared gruesa? Porque bombea sangre a la aorta donde se manejan mayores presiones y como tiene una pared gruesa, va a tener una cavidad interna menos amplia. ¿Ok? Va a tener una parte lisa y de salida que se conoce como el vestíbulo aórtico, ¿ok? Que es la parte próxima hacia lo que es la arteria aorta, y va a tener un tabique interventricular, que obviamente forma parte de su pared,
y tiene músculo papilar de primer orden en su pared más medial, que la marcamos. Que son dos grupos, uno para la cúspide anterior y otro para la cúspide posterior. ¿Bien? Lo marcamos. Muy bien. Muy bien. Ahí lo marcamos. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, como tiene una pared rugosa y tiene una parte lisa, que es conocido como el cono o estíbulo o cono aórtico, y ahí lo marcamos. ¿Bien? Muy bien. Y bueno, hasta aquí llegó esta parte. En la siguiente parte estaremos hablando de las arterias coronarias. Recuerda, configuración interna del ventrículo del atrio derecho y ventrículo derecho. Me importan muchísimo. Importan muchísimo.